Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a revisar la sesión número 3 de la asignatura Psicología de la Salud y el Bienestar Social. Recordando que la semana pasada estuvimos viendo nuestro primer tema, en donde vimos el contexto general de la asignatura y en particular de qué trata, qué es lo que vamos a ver, algunos modelos relacionados con la salud, por ejemplo, y ya el día de hoy vamos a empezar a trabajar ya como con contenido un poco más pues relacionado con la asignatura, por así decirlo, y con temas ya más centrales o focalizados. Vamos a estar viendo siempre la unidad número uno, que es la de fundamentos, bases teóricas y empíricas de la salud y el bienestar, pero vamos a ver otra sección de la materia, de la unidad, perdón. Vamos a ver hoy los modelos teóricos de referencia en la psicología de la salud. Y también veíamos la semana pasada esto, pero hoy vamos a verlo un poco más a profundidad. Y recordando sobre el modelo biopsicosocial, que concibe la salud y la enfermedad como el resultado de la interacción dinámica entre factores biológicos, la genética, procesos fisiológicos, psicológicos y sociales. Este modelo supervisa la visión biomédica tradicional, supera, perdón, la visión biomédica tradicional al reconocer que la persona es un agente activo en el cuidado de la salud y que la enfermedad no puede explicarse únicamente por causas orgánicas, sino por múltiples niveles de influencia interrelacionados. Esto lo veíamos la semana pasada y es algo importante de recordar porque justo nos va a servir un poco más adelante que el ser humano está compuesto de varios factores, ¿no? Pero los más importantes son tres, que es lo biológico, lo psicológico y lo social. Vamos a hablar hoy un poco acerca de este tema que es muy importante, que es la vulnerabilidad y factores de disposición en la salud y la enfermedad. Y esto, ¿por qué lo estamos viendo? Bueno, básicamente esta sección de la unidad nos explica cuáles son los riesgos o factores que nos pueden llevar a desarrollar enfermedades de forma general. Y vamos a leer un poco al respecto de esto. Dice, la vulnerabilidad se refiere al grado en que una persona es más o menos susceptible a desarrollar problemas de salud frente a determinados riesgos. Los factores disposicionales incluyen características relativamente estables del individuo como la personalidad, el estilo cognitivo, la regulación emocional, la autoestima, la historia, el aprendizaje y otros hábitos. Estos factores pueden funcionar como factores de riesgo o factores protectores, incluyendo en la manera en que la persona percibe, enfrenta y responde a situaciones que afectan su salud. Aquí estamos hablando de la relación, de nuevo, entre lo psicológico y lo biológico, por así decirlo, o lo corporal, hablando un poco de esta relación que existe entre los factores de disposición en las personas, que justamente nos menciona que pueden incluir la personalidad, lo cognitivo, es la forma en la que piensan las personas, la forma en la que regulan sus emociones, la autoestima que tienen y demás, y cómo todos estos factores pueden influenciar en tener buena o mala salud en general. Y vamos a hablar un poco sobre los factores disposicionales de la salud, ya desglosándolo un poco. Vamos a hablar primero de los biológicos. Nos dice son condiciones orgánicas que influyen en la respuesta del organismo. Pueden ser estos como la carga genética, antecedentes familiares de enfermedad, sexo, edad, funcionamiento del sistema inmunológico, condiciones fisiológicas preexistentes como enfermedades crónicas o discapacidad. Aquí nos están diciendo de factores que pueden disponer o ser como más factibles de suceder en cuanto a estar sanos. Es decir, qué cosas del entorno, de nuestra genética y demás pueden ayudarnos a estar sanos durante más tiempo, ¿no? Y en esta primera sección que les leí, pues habla específicamente de lo biológico, que no tiene tanto que ver con nosotros, pero que tiene que ver con la herencia familiar que tenemos, ¿no? Respecto a esto no se puede hacer mucho, porque pues tiene que ver con nuestra herencia, pero con los otros vamos a ver un poco más de esto. Dice, se relaciona con la forma en que la persona piensa, siente y actúa, como los rasgos de la personalidad. Hay algunos que están centrados en el neuroticismo, el optimismo, la hostilidad, estilo cognitivo, si eres catastrófico, pensamiento rígido, locus de control.
la regulación emocional y manejo de emociones, la autoestima y autoeficiencia, historia de aprendizaje y experiencias tempranas. Estos son los factores psicológicos que pueden predisponer que estés saludable o no. O sea, es muy importante comprender que todo esto básicamente influye en el actuar de las personas día a día. Y en el actuar de las personas día a día están también los riesgos que pueden desencadenar en desarrollar alguna enfermedad y demás, ¿no? Los factores conductuales que tienen que ver con los hábitos y los estilos de vida que llevamos, como por ejemplo la alimentación, la actividad física o el sedentarismo, el consumo de sustancias como tabaco, alcohol y drogas, el patrón de sueño, la adherencia a tratamientos médicos. Estos son los factores que tienen que ver sí con lo psicológico, pero también con lo que hacemos en particular, ¿no? Y qué tan conscientes somos del cuidado de nuestro cuerpo. Factores sociales y contextuales, que estos están relacionados al entorno inmediato y social, como el nivel socioeconómico, el acceso a servicios de salud, las condiciones laborales, las redes de apoyo, la violencia o discriminación o exclusión social. Estos son factores que no tienen que ver con lo genético, no tienen que ver con lo psicológico, no tienen que ver con las conductas, tienen que ver con nuestro entorno y cómo nos relacionamos con ellos y la posición en la que estamos. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo muchas ganas de seguir una dieta porque quiero mejorar mi salud, pero trabajo 16 horas al día porque es la única forma en la que puedo mantener a mi familia. Eso no es un factor conductual, tiene que ver con un factor social y del contexto en general. Otra cuestión son los factores culturales que derivan de creencias y normas sociales, como las concepciones culturales sobre la salud y la enfermedad, las prácticas de cuidado tradicionales, los estigmas asociados a ciertas enfermedades y los roles de género relacionados con el autocuidado. Estos son diferentes a los anteriores porque tienen que ver con una herencia cultural. Por ejemplo, si tu mamá es fanática de usar sábila para curar todo, ¿no? Que para el acné, que para el dolor de estómago, que porque te inflamaste te da siempre sábila, porque pues así lo hacía su mamá y así lo hacía su abuela y demás. Bueno, probablemente eso también pueda ser una determinante en tu salud o enfermedad. O algunas cuestiones relacionadas a lo mejor con los estigmas asociados a las enfermedades, que tiene que ver con lo cultural de no vas a ir al doctor hasta que te estés muriendo o hasta que estés de verdad muy mal. Solamente en esos casos puedes ir al doctor. Es una cuestión bastante cultural en México que también tiene que ver con lo social porque pues no siempre se tiene el dinero como para ir a lo mejor por un catarro al doctor, sino hasta que es algo más grave. Y otro muy interesante es sobre los roles de género relacionados con el autocuidado. Por ejemplo, no sé, han visto esos memes, ¿no? De que cuando los hombres nos da gripa, nos morimos y sentimos que estamos pariendo y que no nos vamos a recuperar nunca. Pero las mujeres pueden trabajar con una costilla rota, pueden estar haciendo el aseo y tener influenza, o estar cocinando y tener alguna enfermedad como más grave, ¿no? ¿Por qué? Porque culturalmente las mujeres pues han tenido que adaptarse a esas condiciones, ¿no? Han tenido que históricamente pues, sobrellevar sus enfermedades de la manera en que pueden, que no es algo correcto y el poder entenderlo nos ayuda a poder cambiar esa perspectiva, pero no deja de ser un factor cultural que predispone a las personas a tener una buena o mala salud. Ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que también se enfoca en la predisposición a la salud o la enfermedad. Es una de las enfermedades, podría decirlo, o uno de los riesgos más importantes de las enfermedades o más, este, sí, que más enfermedades causan en la actualidad, ¿no? Por todo en esta época tan difícil que nos está tocando vivir en general, ¿no? Y hablamos del estrés. Nos dice que el estrés es un proceso psicológico y fisiológico que surge cuando el individuo percibe las demandas del entorno, que las demandas del entorno superan sus recursos de afrontamiento. En psicología de la salud, el estrés es un concepto central debido a su estrecha relación con la aparición y mantenimiento agraviado de múltiples enfermedades físicas y psicológicas. Es decir, nos estresamos cuando sentimos que lo que tenemos no es suficiente para poder hacer las cosas, ¿no? Aquí no hay que confundirlo con ansiedad, por ejemplo, o con alguna otra cuestión que tenga que ver con eso, sino que el estrés en particular se define de esa manera, como la percepción individual
de que no podemos cumplir con lo que se necesita hacer. Por ejemplo, tengo que cocinar para 5 personas, pero también tengo que ir a trabajar a las 2 de la tarde. Entonces, ¿cómo voy a terminar la comida si apenas tengo que descongelar el pollo que voy a hacer y faltan 3 horas, ¿no? Para que se descongele. Entonces, eso comienza a ser una cuestión estresante, ¿no? O ya más arraigado como a lo laboral, ¿no? No puedo trabajar en mi ambiente laboral por hostigamiento de mis compañeros, porque mi equipo de cómputo no funciona y porque mi jefe me exige cada vez más cosas y yo no las puedo cumplir, ¿no? Eso puede ser otro factor como que aumente el estrés en ti. Y desafortunadamente en la actualidad no solamente vivimos con estrés, sino que ya lo normalizamos en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces vamos a ver un poco al respecto de esto. Primero, en cómo se caracteriza el estrés. Nos dice que el estrés no es solo un estímulo externo ni una respuesta automática, sino un proceso de interacción entre persona y su entorno. Depende de la valoración que el individuo hace a la situación y de sus recursos personales y sociales. Puede tener efectos adaptativos cuando es moderado, pero suele ser perjudicial cuando es intenso, prolongado o mal manejado. Aquí nos vuelven a hacer enfoque en que depende de nuestra valoración. Por ejemplo, si yo estoy en la escuela, pues la misma escuela donde está Jaimito, y a Jaimito y a mí nos dejan las mismas 5 tareas para hacer de aquí al viernes, pero Jaimito tiene computadora en su casa, Jaimito tiene a su hermana que le ayude, tiene a su mamá y a su papá que están pendientes de él, Jaimito no tiene que trabajar cuando sale de la escuela, Jaimito no va a percibir la situación de las 5 tareas como una cuestión estresante porque lo va a poder hacer pues muy bien. Pero yo, por el contrario, no tengo computadora, tengo que trabajar saliendo de la escuela, mis papás no quieren que estudie y estoy estudiando y costeando mi estudio a través de mis propios recursos. Entonces yo sí voy a percibir esa carga de tareas como algo estresante. Por eso nos mencionan ahí que depende de la valoración que haga el individuo, eh, pues de eso va a depender si es una causa de estrés o no. Vamos a hablar sobre los aspectos cognitivos, motores y fisiológicos del estrés. Primero sobre los cognitivos, que son pensamientos negativos, preocupación constante, interpretación de amenaza, dificultades de concentración y toma de decisión. Motores conductuales, evitación, impulsividad, cambios de hábito como el sueño, la alimentación o conductas de riesgo, llámese uso de drogas y demás cuestiones. Cuestiones fisiológicas, activación del sistema nervioso autónomo, aumento de la frecuencia cardíaca y tensión muscular, liberación de cortisol, adrenalina, alteraciones inmunológicas. Es decir, aquí nos están hablando de lo que provoca el estrés en 3 diferentes aspectos: en lo cognitivo, en lo conductual y en lo fisiológico. En lo cognitivo nos dice que pues vienen una serie de pensamientos negativos de lo que va a pasar, tienes una preocupación constante, estás pensando solamente en lo que te estresa, por ejemplo una deuda, por ejemplo, no sé, estás pues en una relación sentimental que te estresa o te causa estrés constantemente. También se habla acerca de lo que te puede llevar a hacer de forma conductual, por ejemplo, evitar la situación, ser impulsivo cuando respondes o cuando reaccionas, los cambios de hábito, por ejemplo, ya no duermes bien, ya no comes bien, y conductas de riesgo te puede llevar al consumo de sustancias y demás para olvidar las situaciones. Y ahora en lo fisiológico, pues también afecta al nivel corporal. ¿Qué cosas empiezan a activarse cuando tienes estrés? Bueno, activación del sistema nervioso autónomo, es decir, funcionas de una forma diferente en cuanto a ese sistema. Te aumenta los latidos del corazón, te tensa los músculos, te puede llegar a doler el cuello, la espalda, te puede temblar el ojo, liberas cortisol, que básicamente es como veneno para el cuerpo esa sustancia, pero que la tenemos pues cuando la liberamos cuando estamos estresados, o de adrenalina también, y alteraciones inmunológicas. Puede ser que tu sistema inmunológico reaccione peor cuando estás estresado que cuando usualmente no lo estás. ¿Cuáles pueden ser acontecimientos estresantes? Los acontecimientos estresantes pueden ser agudos, como accidentes, exámenes, conflictos; crónicos, como por ejemplo problema económico, enfermedades prolongadas, sobrecarga laboral. Es decir,
Algunos pueden ser cuestiones momentáneas y otras pueden ser cuestiones que duren mucho tiempo. Entonces los dividen aquí en agudos y crónicos. También influyen cambios vitales significativos, como por ejemplo, no sé, pasar a la prepa me estresó mucho, estar embarazada me estresó mucho. Todas estas cuestiones pueden ser acontecimientos estresantes, tanto negativos como positivos, cuya intensidad depende del significado personal que la situación tenga para el individuo. ¿Cuáles son los modelos que explican el estrés? Aquí vamos a ver tres. El primero es modelo de respuesta, que es el de Selye. Explica el estrés como una reacción fisiológica general del organismo ante demandas externas. Pues básicamente es la definición más adoptada, pues que tiene que ver con lo que les comentaba hace un momento, ¿no? De cómo el cuerpo reacciona ante las situaciones. Ahora, está el modelo del estímulo, que dice que se centra en los eventos estresantes como causas directas del estrés. Es decir, cambia la perspectiva de entender el estrés, no desde la reacción del cuerpo, sino desde los eventos que suceden que estresan al cuerpo. Y por último, el modelo transaccional, que es el de Lazarus y Folkman. Entiende el estrés como el proceso de evaluación cognitiva donde la percepción y el afrontamiento del individuo son determinantes claves. Aquí ya no se ve desde la perspectiva del evento como tal estresante o desde el cuerpo, sino el proceso de evaluación que tiene el sujeto, es decir, el proceso cognitivo que tiene, donde su percepción y el cómo la puede afrontar, es decir, las herramientas que tenga y demás, son determinantes para entender su estrés, ¿no? Entonces, mezcla dos cuestiones, el cómo lo ve el individuo y lo que tiene para poder afrontarla. Vamos a hablar ahora sobre los efectos del estrés en la salud. El estrés prolongado puede contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, inmunológicas, trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión. Además, puede afectar la adherencia de tratamientos, deteriorar la calidad de vida y aumentar las conductas poco saludables. Todo eso puede causar el estrés. Básicamente, el estrés es una de las causas principales de la enfermedad en el siglo XXI. O sea, es uno de los factores determinantes de que exista tanta gente enferma, porque simplemente al grueso poblacional vive con estrés crónico todo el tiempo por X o Y razón, y desde muy jóvenes, por lo menos en Latinoamérica, comenzamos a vivir con esa cuestión. ¿Cuáles son algunas estrategias de afrontamiento y apoyo social? Dice, son esfuerzos cognitivos y conductuales que realiza la persona para manejar el estrés, es decir, cómo se puede afrontar esta cuestión. Primero, algunas de estas estrategias están centradas en el problema. Por ejemplo, buscar una solución, planificar o tomar decisiones. Por ejemplo, pedirle a un pariente que te ayude a pagar tu deuda y luego pagarle tú después. Planificar con tiempo ciertas acciones para que no detonen su estrés en ti, tomar mejores decisiones sobre lo que haces, y otras son centradas en la emoción de cuando ya están pasando el estrés como tal. Primero, el poder regularte emocionalmente, tener la habilidad de tranquilizar tu mente para que puedas tomar decisiones mientras estás estresado es una cuestión que está centrado en la emoción como tal. Reinterpretar lo que te está sucediendo con una cuestión positiva. Tiene que ver un poco con la logoterapia, con el buscar el porqué de las cosas. La relajación también. Y el apoyo social como factor importante en las estrategias. Hablar las cosas que te están pasando. No sé si saben, pero el índice de suicidios es mucho más alto en hombres porque no suelen hablar las cosas que les pasan. Suelen callarse muchas cosas y eso los pone en mayor riesgo de esto en particular que con respecto a las mujeres, por así decirlo. Nos dice aquí que el apoyo social actúa como un importante factor protector, ya que reduce el impacto del estrés, mejora la salud mental y favorece las conductas saludables. Esto básicamente es hablar del problema con familia, amigos y comunidad, porque recordemos, somos seres biopsicosociales, es decir, el entorno, las personas no solamente nos causan daño, como en el caso de la descripción del estrés, sino también nos pueden ayudar a sobrellevar las cosas. Y la manera en que lo hagamos o lo hablemos puede ayudar a mejorar esa situación. Ahora vamos a ver, creo que vamos a ver un video, déjenme revisar si es eso. Muy bien, pues el video anterior se los puse porque con base en él vamos a trabajar un análisis de caso.
En esta ocasión vamos a trabajar de forma individual, un análisis integral utilizando los conceptos revisados en clase, o sea, todo lo que vimos el día de hoy lo vamos a analizar a través del video que les acabo de mostrar. Bien, vamos a hacerlo en 4 secciones diferentes en análisis. La primera es el análisis biopsicosocial del caso. Vamos a analizar la situación del personaje, identificando y explicando factores involucrados desde el modelo biopsicosocial, que es el que vimos al inicio. Desde lo biológico van a analizar cuáles son las manifestaciones físicas y fisiológicas del estrés descritas en el relato. En el relato se refiere al video, ¿no? Psicológicos como las emociones, pensamientos, estados subjetivos y dificultad para expresar el malestar. En las sociales van a describir también las condiciones del contexto en el que se desarrolla el personaje, especialmente el ámbito laboral y su impacto en la salud. La parte 2 del análisis es la vulnerabilidad, estrés y acontecimientos estresantes. En este apartado se van a integrar los factores de vulnerabilidad y disposiciones presentes en el caso, caracterización del estrés, qué tipo de estrés tiene, su intensidad y su duración, la identificación de los acontecimientos o condiciones estresantes que desencadenan y mantienen el problema, es decir, cuáles son las cosas que llevan a esta persona a vivir esa situación y qué es lo que lo mantiene estando en esa situación. ¿Vale? Vamos a también analizar la explicación del caso desde un modelo del estrés. Vamos a seleccionar uno de los 3 modelos que vimos en la explicación de la clase y explicar cómo dicho modelo permite comprender, en primero, la percepción del trabajo como fuente de amenaza, y en segunda, las respuestas cognitivas, conductuales y fisiológicas del personaje, y hay que justificar por qué elegiste ese modelo con ejemplos concretos del video. O sea, qué cosas del video te hicieron elegir de forma concreta ese modelo para tu explicación. Vamos a hablar sobre también los efectos del estrés y las estrategias de afrontamiento. Vamos a describir cuáles son los efectos del estrés en la salud física y psicológica del personaje, tanto actuales como las potenciales. Es decir, qué está viviendo ahorita con respecto a la salud física y psicológica, pero en el futuro, qué también consecuencias puede traer para él. También las estrategias de afrontamiento presentes en el relato, como las adaptativas y desadaptativas. Y van a proponer ustedes una estrategia de afrontamiento saludable y formas de apoyo social que podrían mejorar su bienestar. ¿Vale? Entonces son 4 diferentes secciones, todas las tienen que describir, poner los títulos y los subtítulos, y aquí están los criterios de entrega. Deberá entregarse exclusivamente en formato PDF. El documento debe estar bien organizado, con títulos y subtítulos claramente identificados. Todo el contenido deberá redactarse conforme a las normas de APA, si las citas, referencias, formato, estilo, todo. Ustedes ya saben utilizar APA, entonces aplíquenlo en esta tarea. ¿Qué es lo que me deben entregar en un solo PDF? La portada, el análisis biopsicosocial del caso, la sección de vulnerabilidad, estrés y acontecimientos estresantes, la explicación del caso desde un modelo de estrés y los efectos del estrés y estrategias de afrontamiento. Todo esto, repito, es en un solo documento PDF. Lo van a entregar a través del Classroom el jueves 5 de febrero antes de las 12 de la noche. ¿Vale? Muy bien, chicos. Pues eso es todo por mi parte. Si tienen alguna duda, recuerden que me pueden escribir a través de mi correo electrónico y con mucho gusto les respondo. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.